Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. En el día de hoy nos encontramos con los profesores de la PUCB, Rolando Chami y María Elvira Zúñiga. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Andrea, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hola, Rolando. Hola. Bueno, por motivo del aniversario de nuestra escuela, quisiera que me comentaran cómo fue su experiencia de estudiar en la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Mujeres primero, gracias. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Por un lado, teníamos unos profesores muy comprometidos. Yo estudié en una época, Rolando, estudiamos en una época en que la escuela, la ingeniería bioquímica no era tan reconocida, o los bioprocesos no eran tan reconocidos en el país. La Escuela de Ingeniería Bioquímica fue tremendamente emprendedora en Chile, porque fue la primera escuela para dedicarse solamente a los bioprocesos. Y eso significaba de que nuestros profesores, además de ser muy capaces, estar muy comprometidos con lo que estaban haciendo, ellos fueron a estudiar afuera para prepararse en esto, tenían un impulso o unas ganas de entregar su conocimiento y las aplicaciones a los estudiantes que nosotros nos aprovechamos mucho. Nosotros tuvimos un ambiente de trabajo muy cercano con nuestros profesores, en el cual se nos enseñó a aplicar el conocimiento, se nos enseñó a emprender, se nos enseñó a innovar y se nos enseñó también a pensar sobre nuestros conocimientos y cómo podemos crear nuevas cosas. Desde ese punto de vista, yo creo que la Escuela de Ingeniería Bioquímica y el compromiso que tienen los profesores y este punto de vista es muy diferente a lo que pudiera tener en general una escuela. No se trata solamente de aprenderse la materia, hay que aprender a usar la materia y a usar los conocimientos para crear nuevas cosas. Perfecto. ¿Cómo era el día a día más o menos en la escuela? Sí, mira, quisiera un poco complementar lo que decía Manena, en el sentido que en la actualidad, por ejemplo, hay internet, hay un montón de accesos que en ese tiempo no existían. Por lo tanto, la fuente del conocimiento eran los profesores. Y nosotros valoramos mucho esa cercanía que hubo con los profesores que nos transmitieron todo su bagaje, todo su conocimiento. Como decía, en una época en que no había otras fuentes más allá de un par de libros en inglés. Claro. Libros en inglés que además eran de los profesores que recibieron a nuestros profesores para sus estudios de posgrado. Para sus estudios de posgrado. Por lo tanto, piensen solamente que en esa época todos los exámenes de la escuela eran orales, con lo cual era también y cada examen duraba 2 horas. Largos. Por lo tanto, ahí es donde uno más aprendía, porque ahí se generaba esa discusión con los profesores. Por lo tanto, era un ambiente muy distinto, además que nosotros entramos cuando la Escuela de Ingeniería Bioquímica como tal todavía no existía. Existía lo que era la Escuela de Ingeniería, en donde tenía el Departamento de Ingeniería Química, de Ingeniería Bioquímica y de Ingeniería Industrial. Éramos todos uno solo. Claro, y compartían más entre las distintas carreras. Y compartíamos más. De hecho, los primeros años eran prácticamente comunes. Y eso también generaba una interacción bastante rica entre los distintos. Ahora, cuando llegó el momento de decidir, la mayoría se fue a ingeniería industrial, unos poquitos a ingeniería química y más poquitos todavía a ingeniería bioquímica. Creo que no ¿Cómo tanto. ¿Cuántos eran más o menos los cursos? Entramos al plan común de esos... como 350. Y quedaron 13 en ingeniería bioquímica, finalmente. Aprobaron que en esa época había un ramo que era introducción a la ingeniería, tú lo podías hacer solamente 2 veces, lo reprobabas 2 veces, no había ninguna posibilidad de seguir, no podías alegar. Yo recuerdo que al final del año, de los 350, aprobaron aproximadamente 40, no más que eso. Pocos. Pero me recuerdo que
aprobamos más mujeres en porcentaje de las que entraban, porque no entraban tantas mujeres. No eran las únicas ingenierías que tenía la facultad de ingeniería o las ingenierías en la Católica, pero era el grupo de ingenierías civiles que tenía la Católica. Y pasaban por este filtro o y que estaba agrupado en esta escuela de ingeniería, que después se transformó en facultad y fue llegando ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, y fue generándose lo que conocemos. Transporte, etcétera. Todas las otras ingenierías se agruparon en la facultad. Claro. Entonces, también había un contacto con alumnos que estudiaban ingeniería química y los que estudiaban ingeniería industrial. Y todos tenían la misma raíz, que nacían de una escuela de ingeniería química. Nosotros no vivimos eso. Nosotros llegamos cuando existían estas ingenierías civiles. Pero la gracia es de que, a propósito de la ingeniería de procesos que se hacía a través de los procesos químicos, parte de sus egresados se dedicaron a la parte más industrial, de optimización de procesos. Los otros se dedicaron a procesos biológicos, la producción de cerveza, producción de vino, de alimentos, etcétera, y otra parte estaban en procesos químicos inorgánicos, por decirlo así. Entonces fue como una distinción de las especialidades. Claro. Y en el caso de ustedes, ya más particular, que además se desempeñan como directores de centros importantes, en el caso de Rolando, el núcleo de biotecnología Curauma, Manena, el CREAS, porque es importante esta vinculación con el sector productivo. ¿Cómo ha sido importante esto para el desarrollo también de la escuela? Bueno, la verdad es que el nacimiento de alguna forma del NBC y también del CREAS es una continuidad de un trabajo que siempre se realizó con el sector productivo desde la escuela. Al ser una escuela nueva, una escuela que está en la parte de arriba de la innovación, es decir, que va creando conocimiento continuamente, es muy importante el contacto con la empresa, y no solamente eso, sino buscar soluciones a los problemas de las empresas. Comentar que la primera planta de penicilina que se hizo, de vacunas que se hizo en Chile, en el anterior Instituto Bacteriológico de Chile, actual Instituto de Salud Pública, fue diseñado en la escuela. La primera planta de... Eso no es menor. Hicimos una práctica intensa sí. Haciendo todo el diseño y montaje. Sí, y bueno, y así continuando, siempre está ahí. O sea, la escuela siempre se ha identificado como un lugar donde también los profesores generan soluciones para las empresas. Esta escuela tiene una característica que es súper interesante. Se ha ido dando más en otras instituciones, en otras carreras dentro del país, pero yo creo que aquí nació. Primero que nada, tiene que ver con la excelencia académica de los profesores, las ganas de ser ingenieros, que sean aplicados, estar vigentes, qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesita la sociedad, cuáles son las soluciones que nosotros podemos dar a las empresas, las industrias, sector productivo, sector público, etcétera. Pero por otro lado, ir manteniendo una formación académica que sea al más alto nivel. De allí que nosotros, la Escuela de Ingeniería Bioquímica, una de las más antiguas, tener un doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Bioprocesos o Ingeniería Bioquímica, un magíster, son muy antiguos y tienen hoy en día, están muy bien acreditados por la CNA, son bastante prestigiosos. Y con un foco de esa naturaleza. Lo que quiero decir es de que aquí el estudiante o que entra acá va a tener una visión de cómo implementar sus conocimientos para la sociedad, para el sector productivo, para el sector público, para el medio ambiente o la industria alimentaria o la industria energética. Eso lo puede hacer porque va a tener la formación para ello. Pero por otro lado, aquel que quiere seguir y hacer un doctorado y un postdoctorado o irse a una de las mejores universidades del mundo, te aseguro que tiene todas las herramientas para hacerlo bien. Solamente necesita la oportunidad. Y esas se las tiene, se van dando. Así que desde ese punto de vista, que nosotros dirijamos centro, en parte dice, tanto Rolando como yo hemos llegado a dirigir centros. En mi caso fue importante que yo tuviera proyectos de investigación importantes para tomar el cargo de directora, o que haya hecho un posgrado, que tenga publicación, que tenga una productividad científica. Y la otra,
por las características de los centros, tanto el NBC como el CREA, que tienen una mirada hacia el sector productivo, hacia la sociedad, también es importante esta capacidad de entender. Así que esa mezcla de dos cosas yo creo que nos ha permitido a nosotros estar donde estamos o trabajar, liderar los centros que estamos realizando. Pero por otro lado, más que eso, yo lo veo como una oportunidad para nuestros estudiantes, porque les abres ventanas. Y esta escuela tiene las posibilidades, porque los profesores tienen distintas características, son distintas líneas de investigación bajo la ingeniería bioquímica, pero le abres ventanas para que puedan capacitarse en distintas áreas y bien preparados. Sí. Y una cosa que va evolucionando. O sea, si hace 10 años atrás era importante los temas ambientales, plantas de tratamiento, etcétera. Luego empezamos a ver el tema de huella de carbono, de cambio climático. Ahora estamos hablando desde una sostenibilidad más global, de proyectos con impacto social, de impactar a las personas. Van cambiando y de alguna manera los estudiantes también van mirando estas nuevas miradas, porque finalmente, más allá de las posibilidades que tienen los alumnos de desarrollarse en estos centros a través de proyectos, o también está la experiencia que, por ejemplo, Manena va adquiriendo y las transfiere en sus cursos, que son cosas que no están en los libros, sino que están en el día a día. De todas maneras. Así es. Les doy las gracias, profesor Rolando, Manena, por habernos acompañado en el episodio de hoy, y con esto los dejo invitados para el próximo episodio de Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Si desea obtener más información, nos puedes encontrar en las redes sociales de la EIB. Te esperamos en el próximo capítulo de Ingenio Bioactivo, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad.